Buenos días, dice el ponente. Buenos días a nuestros amigos de Australia y Nueva Zelanda, quiero decir. Y bueno, casi es la hora de tomar una cerveza para vosotros. Y esto funciona maravilloso para el jet lag. Bueno, lo primero que voy a decir, perdón. Estáis bastante dispersos por el auditorio y si queréis sentaros solos y si queréis verme hablar, hay una herramienta maravillosa que se llama YouTube que te permite estar solo y escucharme hablar. Entonces, si estáis solos o si estáis por parejas en la parte de atrás de la sala o si estás en algún palco, por favor adelantaros hacia el frente. Vamos a conocer a un amigo nuevo. Venga, 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 levantar esas piernas. Arriba, arriba, todo el mundo. Y por favor, bajar un poco, venga. Y sentaros al lado de alguien que no conozcáis. Sentaros al lado de alguien que sea guapo o guapa. Sentaros al lado de otra persona que hable otro idioma o que sea de otra nacionalidad. Y bueno, perfecto, muy bien. Y además hacéis que mi trabajo sea más fácil. Muy bien, perfecto. Y para aquellos que os preguntéis, bueno, ¿esto es donde está Nautosh en Edimburgo? Este es el puerto donde está Nautosh Limited en Edimburgo. Y tenemos 5 años ya. Y hemos estado trabajando en algunos proyectos valientes, con algunos centros valientes. Y un 30% de nuestro trabajo no solamente tiene que ver con los colegios, sino con empresas de ingeniería, de televisión, empresas de moda. Y siempre he querido que nuestro equipo trabajara no solamente para colegios, sino también en la industria creativa. Es porque cuando escuchamos estas charlas y la gente dice, nuestros niños están aprendiendo para trabajos que ni siquiera sabemos si van a existir o no. Y te dices, bueno, sí que sabemos qué trabajos existirán porque estamos trabajando con las empresas que están ahora mismo en el proceso de creación. Y los procesos que utilizan para aprender son realmente interesantes para la educación. Y de hecho, aprenden tanto de la investigación como del pensamiento y como de la educación. Entonces, bien, quiero acabar este miércoles con un comentario positivo. Esta es la charla sobre el fracaso. Y el fracaso es una de estas cosas que a menudo se comenta en términos admirables, pero no vamos más allá de la superficie. Y he empezado con esta diapositiva, puesto que cuando di la ponencia magistral de ICOT en 2013, en Wellington, en Nueva Zelanda, esta es la única diapositiva que todo el mundo saca una fotografía con su iPad. Y yo decía, bueno, pues se trata de un reconocimiento de crowdsourcing, de que algo interesante se está produciendo en el caso del failure, del fracaso, pero tenía que ver con algo totalmente diferente esa charla. Así que lo que voy a decir es seguir con la singladura de ICOT y retomando la conversación donde la dejamos hace 2 años. ¿Qué pasa con el failure? Failure, el fracaso, es una parte inherente de conseguir cosas buenísimas. Si haces cosas que importan de verdad, vas a fracasar. Y muy a menudo, en los proyectos grandes que hacemos nosotros, si no fracasamos, se nos acusa de no haber intentado lo suficiente. Y quiero describir lo que quiero decir con ello. ¿Qué tipo de cosas hacemos nosotros que nosotros pensamos que tengan importancia? Un par de ejemplos. Nosotros ayudamos al Hospital Infantil de Melbourne con uno de los problemas más terribles que jamás haya conocido en la educación. Por ejemplo, si tuvieras 2.500 alumnos al año que enseñar, ¿cómo te las arreglarías con un equipo de 12 profesores? Bueno, ese fue el reto al que se enfrentaban. Y no solamente eso, sino que cuando estaban enseñando, eran niños enfermos, era un hospital, entonces tenían que mejorar a esos niños. Imaginaros estar en clase, estoy seguro de que habéis tenido esta experiencia. Estáis en una clase y viene el director y de repente los niños han dejado de aprender porque ha venido el director y porque se ha roto el flujo. Y dices, ¿por qué tiene que venir ahora justo el director? Bueno, pues eso pasa con los médicos también. Cuando entran y dicen, mira, perdona que tengo que dar un tratamiento o el fisioterapeuta, así que lo revolucionamos. Y el aprendizaje en ese hospital fue fantástico. Y trabajamos con una empresa de moda, de lujo, con su fundación.
en las ciudades donde ellos trabajan, en Londres, en Nueva York, Chicago, Shanghái, Hong Kong, para llevar a los jóvenes parados que llevaban 9 meses o 12 o más meses en paro y en 6 semanas, utilizando el pensamiento de diseño y destrezas pedagógicas del pensamiento, pudimos conseguir empleo para un 90% de ellos fuera de esa compañía, algo que es de enorme interés en países como España o Italia o Escocia. Y hemos hecho otras cosas también, pero no tenemos nada que ver con la educación. En 2011 se nos pidió que ayudáramos a la parte digital de la campaña de elecciones. Y cuando nos contrataron, los nacionalistas estaban 15 puntos por detrás del Partido Laboralista. Y en 100 días les avanzamos 18 puntos. Y en esta fotografía aparece Nicola Sturgeon, que es nuestra primera ministra, y que, bueno, que va a destruir por completo al Partido Laborista. El partido que era el número 1 solamente hace 4 años que apenas existe en la actualidad. Y me encanta esta fotografía, puesto que aquí, bueno, aquí está mi madre, bueno, ¿qué os parece? Es una fotografía de la mamá de uno mismo. Y también hemos ayudado en todo tipo de colegios, o por lo menos la mitad del trabajo se lleva a cabo con colegios. Y trabajamos con muchos colegios de la élite. A la izquierda es una escuela de Singapur con 4.000 alumnos. Imaginaros eso. Es una escuela grande, ¿verdad? Una asamblea importante. Y el reto en esa escuela es que académicamente están aquí arriba. Y el reto era cómo podíamos ayudar a estos alumnos no solamente a aprender sobre ciencias, pero también pensar como científicos. Cómo podemos ayudarles no solamente a aprender la historia, pero también convertirse en historiadores. Bien, las escuelas, bueno, son alumnos de 3 escuelas en Brixton, en el sur de Londres, donde 3 de los compañeros habían sido asesinados, habían sido degollados en los últimos 18 meses y nos pidieron que trabajáramos con estos alumnos para detectar el problema subyacente, puesto que mucha gente lo había intentado, mucha gente importante lo habían intentado, pero habían fracasado. Y quizás los jóvenes pudieran detectar el problema de verdad y resolverlo, y cosa que hicieron. Así que gran parte del trabajo tiene que ver con este aprendizaje del mundo de verdad. Y lo hicimos con un equipo pequeño, 6 personas de 3 oficinas, trabajando en 6 continentes, con casi 1.700 centros, con más de 30.000 profesores ahora y trabajando directamente con 66.000 alumnos en 5 años. La cifra interesante es la de arriba. Hemos trabajado casi con 1.700 líderes de empresas y emprendedores de startups. Y empezamos pensando que aprenderíamos mucho de ellos y que podríamos utilizar en los colegios, pero es lo contrario. Yo creo que los emprendedores y los directores de multinacionales están aprendiendo más acerca del feedback de calidad de los niños de 5 años. Así que este mix de trabajo significa que estamos haciendo cosas que tienen importancia, pero también fracasamos bastante. Hace 2 semanas estuve trabajando con estos niños daneses de mucho estilo. Tú te vas a Dinamarca y sientes como si estuvieras hecho un asco de ropa. Y este niño llevaba esta camiseta que decía, ten miedo de la mediocridad. ¿Hay algún danés en el público? Y yo decía, ¿qué danés es esto? ¿Sí? ¿No? ¿Hay algún danés? No. Bueno, me alegro. Bueno, los daneses son una gente maravillosa, son el pueblo más feliz del mundo, pero tienen esta cosa que se llama hygge. Y hygge significa básicamente no perturbes el barco, sino que estás contento con la vida. Las cosas van bien. Y esto lo han transformado en un verbo, en hygge, hygge. ¿Podéis decir hygge todos, por favor? Hygge, hygge. ¿Veis? Entonces, esta tarde, cuando toméis vuestros pinchos y os toméis una cervecita, decís hygge. Pero el problema de hygge es que tienes miedo de la mediocridad, porque la mediocridad no es hygge, sino que es subhygge. Entonces, si tienes miedo de la mediocridad, no quieres conseguir algo importante, sino que estás evitando algo que sea más bien bajo. Y es muy difícil para estos alumnos producir ninguna idea que no sea perfecta. Y intentamos conseguir que pensaran como diseñadores.
donde tú estableces un prototipo para mejorar tu idea. Y eso resulta muy difícil de hacer si tienes miedo de cometer un error. Entonces, ¿qué es lo que se siente cuando uno comete un error? Fijaros en esto. María Joao Pires, una pianista sorprendente. Bueno, esa es la pinta que tenía yo a las 8 de la mañana, pensando en hablaros a vosotros hoy. ¿Y qué pasa aquí? El director lo sabe. El director sabe que algo va mal. Se puede ver en la expresión de los ojos. Bueno, que ha interpretado la pieza que no corresponde, que era otra. Y él dice que todo va a ir bien, no te preocupes, que todo va a ir estupendamente bien. Bueno, esperaba que tocáramos otro concierto y se quedó patidifusa. Entonces, cuando yo inicié, el concierto de repente dio un salto y, bueno, tuvo una situación de pánico, como si fuera una descarga eléctrica. Y desde luego ni siquiera podía tocar nada en el piano. Entonces, bueno, hablamos durante un minuto y me decía que, bueno, que voy a ver qué es lo que puedo hacer. Y el milagro es que tiene una memoria tal que en cuestión de un minuto pudo pasar a un nuevo concierto sin cometer ni un solo error. Entonces, lo que estáis viendo aquí es un cambio en el liderazgo. Entonces, él es el líder, dice, todo va a ir perfectamente bien. Y después ella se recompone y, bueno, pues se dispone a tocar esa pieza que no ha ensayado y lo interpreta perfectamente bien. Y lo que pasa aquí es realmente interesante, puesto que ella, desde luego, abordó de primera mano el fracaso, pero no había ninguna opción de darse la vuelta, de dar un paso atrás. ¿Por qué no? Bueno, pues como el profesor, digamos, que era el director, y el resto de la orquesta no daban un paso atrás, sino que acabamos de empezar. El tren ha salido del andén. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo se te ocurre? Yo pensaba que eras una virtuosa. ¿Cómo es que no te has leído la partitura de lo que hemos ensayado esta temporada? Había ensayado el concierto de la temporada anterior. Y en vez de decirle eso, le dijo, lo vas a hacer perfectamente bien, vas a ser maravillosa. Y ya está. Entonces se convierte en una obligación de hacer que algo se produzca. Y eso es a menudo el primer reto. El temor a fracasar que tenemos nos impide que lo hagamos. Aquí tenemos otra metáfora musical y es del mundo del jazz. ¿Os gusta el jazz? Sí. Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto es musical ICOT 2015. Yo quiero que levantéis la mano si oís una nota equivocada. Y el jazz sí que tiene notas equivocadas, notas incorrectas. Venga, vamos adelante con ello. Menos mal que alguno ha levantado la mano. Vamos a intentarlo de nuevo. Yes. Sí, eso no es jazz, eso es un error. Es un fallo. Entonces, ahora me gustaría reproducir esta misma nota que ha tocado él. Vais a oír la misma nota, entonces en teoría es el mismo error. Pero vamos a ver si parece como si fuera un error. Levantad la mano si os parece que hay un error. No es ya un error, ¿verdad? Del todo.
Entonces, es la misma nota y muchos hicisteis esto. Era como un saludo militar para alguien que nunca había estado en el ejército. Stefan Hadets y su grupo, bueno, la segunda vez hicieron algo que no hicieron la primera. Entonces, cuando su pianista tocó esa nota la primera vez, todo el mundo tiene un plan y lo que hacen es concentrarse en el plan. Y al concentrarte en el plan, si hacen que esta nota sea un error. Pero en segundo lugar, hay un plan, tienen una partitura, saben lo que quieren conseguir, pero esta vez, en vez de ser un error, están escuchando y dicen, bueno, pues si está tocando eso, quizás yo pueda improvisar. Y aquí Stefan, en el Glockenspiel, dice, no, no me gusta esa nota, yo lo voy a bajar un poco. Y así, sucesivamente. Entonces, la clave para sacar el mayor provecho de un fracaso consiste en escuchar a tu grupo. Pero, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa si tú eres un profesor? ¿Qué es lo que significa si eres un alumno? Las dos cosas son bastante diferentes. Entonces, lo que hay sobre el jazz es que saca provecho de tus fortalezas. Si yo fuera un batería, y posiblemente podríamos montar un grupo tremendo, considerando el talento que hay aquí. Entonces, yo soy un batería y cuando tocas la batería tienes que escuchar, especialmente en el jazz, tienes que adaptar lo que estás haciendo. Y en un aula, el equivalente consiste en hacer algo que a ti te parece que está bien y después cuando alguien te da un feedback y te dice que podría ser mejor, entonces tú intervienes y cambias lo que haces para ver si es mejor o no. Pero hay algo más también. Yo soy un batería, no soy trompetista. Entonces alguien te dice, bueno, sí, me gusta la batería, pero mira, toca esto y me da una trompeta, pero nada, no tengo nada que hacer. Entonces, es decir, sacamos provecho de nuestras fortalezas. Y hay una investigación maravillosa con la que hemos trabajado este último año acerca de los profesores que se centran no en lo que no saben, sino que se concentran en lo que sí saben y después sacan provecho de esas fortalezas. Y si eres un líder de un colegio con 100 personas en la plantilla o 20, o en el caso de Singapur, 760 trabajadores, que entienden cuáles son sus talentos, esto significa que no malgastas ni tiempo ni dinero para conseguir que la gente desarrolle destrezas donde no lo van a poder hacer, sino que tú creas una experiencia interna que te permite que avance todo como si fuera una orquesta. No tienes una orquesta de que todo el mundo toca la trompeta, sino que es una orquesta donde cada uno conoce su instrumento y tiene su papel claramente definido. Un poco parecido a lo que decía Lane. Tú conoces tu parte, tú conoces el papel que estás desempeñando. En 2013, bueno, también hablé en la televisión como inversor y recibí muchísimos correos electrónicos de personas que pensaban que habían encontrado el nuevo gran problema. Y este es el problema que hemos encontrado y lo vamos a resolver. Pero el hecho era que no era así. No era un problema que tuviera la gente normal en sus vidas. Así que un número muy reducido de estas ideas tuvieron éxito. Y esta noción del encontrar problemas también se aplica a la clase. Los alumnos, incluso en clases basados en proyectos, sí que encuentran problemas de verdad que tienen que resolverse. Aquí tenemos algunos de los pseudo problemas que yo presenté hace un par de años. Por ejemplo, Frank se comió 2 trozos de pizza, Dave 15, yo comí una cuarta parte más, dijo Dave, y yo comí un quinto menos, dijo Frank, ¿y quién tiene razón? ¿Y a quién le importa eso? Es una de estas preguntas idiotas, un pseudo contexto, ¿no? Que no va a ninguna parte. No, no es correcto. Está estúpido, ¿verdad? No, veo que mi español pues no es del todo bueno. Bueno, era un poco preocupante. A un niño le encanta ver cómo rellenas un frasco transparente con champú. Es un niño con graves trastornos psicológicos, como veis, porque le encanta ver ese tipo de ejercicio. Pero el problema con los pseudocontextos, bueno, yo me pregunto, ¿y por qué mira este tío el frasco de plástico en vez de pensar en el contexto? Pero bueno, digamos que uno de mis favoritos es cuando
Bueno, ¿habéis tenido algún profesor en el colegio o en la universidad y que te lanzan citas? Y dice, el conocimiento es poder, por Francis Bacon. Y bueno, hubo un post en un blog que escribió un profesor y dijo, sí, yo lo interpreté como que el conocimiento es poder y Franz es Bacon. Bacon. Y durante me preguntaba cuál es el significado de esta segunda parte. Francia es bacon. ¿Y cuál es la conexión entre las dos cosas? Si yo se lo lanzara, el conocimiento es poder y Francia es bacon. Y ellos asintieron, efectivamente. Así es. O alguien puede decir que el conocimiento es poder y yo cierro la cita diciendo, y Francia es bacon. Y no me mirarían como si hubiera dicho algo raro, pero dirían, estoy de acuerdo con lo que dices. Y sí que se lo pregunté a un profesor, ¿qué es lo que significaba esto? Y me dieron una explicación de 10 minutos de la parte del conocimiento es poder, pero nada es sobre Francia, que era bacon. Y cuando después le pedí otra explicación diciendo que Francia es bacon en un tono así de pregunta, me dijeron, sí. A los 12 años no tenía confianza suficiente, sino que yo lo acepté como algo que nunca entendí. Pero bueno, ser sinceros, ¿cuántos habéis estado en un seminario y habéis oído algo y habéis dicho, bueno, ni idea tú? Bueno, yo creo que la risa lo confirma y me alegra de que no estés solo. Bueno, pues lo haréis esta noche cuando vais al Guggenheim a tomaros un cóctel y vais a ver el arte en Guggenheim y diréis, y no tienes ni idea de lo que estás viendo. Bueno, ahora que ya nos hemos quitado esto de en medio, podéis venir a tomar una copa conmigo y... No, 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 no. Yo tampoco lo he entendido, pero el problema con el encontrar problemas con los alumnos arranca con esa provocación de a quién le importa esto. Es una sinergia perfecta. Bueno, el tipo de provocaciones que nosotros hemos visto crear los profesores y que hemos visto los alumnos también son cosas como esta. ¿Cuándo la música se convierte en ruido? ¿Cuándo sabe un iPad dónde está? Y el replantearnos radicalmente cómo nos movemos los primeros 5 días del cole. La tierra está llena, evacuar. Y toda mota de polvo cuenta un relato. Y esto era lo que decían los niños de 7 años que estudiaban rocas y suelos. Muy aburrido. Y está muy bien estirar la verdad para movilizar a la gente, para que se pongan las pilas. Si lees en el Reino Unido lo sabemos también. Pero si vives en Escocia, digamos que es una pregunta mucho más filosófica, ¿verdad? Realmente profundo y lo puedes debatir y te puedes meter en ello con cualquier grupo de edad. Estas provocaciones eran lo que ponen en marcha a los niños, lo que decía Lane, el encontrar problemas para los profesores. Y yo siento pasión por el aprendizaje del profesor. Yo creo que dedicamos muchísimo tiempo a ver de qué manera los alumnos aprenden y queremos cambiar nuestras prácticas. Yo dedico la mayor parte de mi tiempo a ver de qué manera vosotros aprendéis mejor. Y no solamente cómo aprendes mejor para ti mismo, sino también cómo cambias y cómo te movilizas y cómo puedes atraer a la gente a tu tribu para que se incorporen a ti en una aventura del aprendizaje. Uno de los retos más importantes es el desarrollo personal. Voy a hacer que sea muy poco popular con estos organizadores, pero a mí no me gustan las conferencias. ¿Y sabéis por qué? Porque yo no sé si hacéis algo en estos 59 minutos que estamos juntos. No tengo ni idea. Igual os veo años más tarde y me podéis decir, recuerda que dijiste tal cual cosa. Eso no es muy útil para mí años más tarde, ¿verdad? Y además, la conversación a menudo es algo que recuerda a la gente con la que estás. Y Google tienen esto que se llama The Google Teacher Academy y que es una conferencia, también lo odio, o bueno, lo odiaba, puesto que era este rollo donde tú aparecías y estabas ahí 2 días y tenías a toda esta gente hablándote sobre la herramienta más reciente y fundamentalmente eran norteamericanos. Y aquí es una gran herramienta para utilizar, pero en Escocia una herramienta es un insulto para alguien.
Bueno, creo que también lo es en Nueva Zelanda, quizás en Australia. Entonces no dices, uy, ¿has visto mi nueva herramienta? ¿Eh? No, desde luego que no, que tiene otras connotaciones. No, es de rigor hacer eso. Entonces dijimos, en vez de enseñarles a la gente sobre Google, ¿por qué no les ayudamos a la gente a pensar como Google? Y creamos algo que era una locura. Es decir, rehicimos esta academia 3 veces. Lo hicimos en Sydney, en Londres y en Ámsterdam. 3 eventos. Y en un momento de locura yo decía, en el de Ámsterdam lo vamos a hacer en holandés. Yo no hablo holandés, pero bueno, aún así lo hicimos en holandés y fue fabuloso. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, en lugar de hablar a la gente sobre cosas, empezamos 3 semanas antes y les enviamos una provocación muy sencilla a los profesores y les decimos, bueno, encontrar todas aquellas cosas que no funcionan y encontrar todas aquellas que sí funcionan. Así que durante 3 semanas hicieron dibujos, lo que ellos veían, y empezaron a descubrir problemas y, bueno, lo iban anotando todo. Y se reunieron físicamente durante 2 días después de estas 3 semanas. Entonces trajeron consigo todos los datos, post-its, diagramas, y lo dejaron todo sobre la mesa, lo pegaron en las paredes y tuvieron estos debates maravillosos. ¿Y sabéis qué? Bueno, pues esto fue media hora antes de empezar esos 2 días. Y esta actividad sorprendente, el director de Google for Education entró en la sala y dijo, espera, espera, ¿he llegado tarde o qué? Porque yo pensaba que esto empezaba hoy. Y dije, no, 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 empieza dentro de media hora a partir de este momento, pero ya están metidos en materia. Puesto que cuando los profesores buscan problemas en sus propios centros y buscan oportunidades, lo que es muy importante para ellos es descubrir que los profesores de todo el mundo, de contextos totalmente diferentes, han descubierto muchas de las mismas cosas. Es decir, casi todos los problemas que han encontrado es lo que definiría como un problema maligno, un problema perenne. ¿Cómo lo encontraron? Bueno, pues hicieron la investigación y después hicimos una síntesis con ellos. Y os voy a explicar lo que significa síntesis. Aquí estoy trabajando con otros profesores y os quería enseñar cuando coges una de esas notas de post-it y escribes un tema clave en un pequeño hexágono. Utilizamos hexágonos puesto que encajan perfectamente bien, tienen 6 lados y se conectan mejor que con algo que tiene 4. Y cuando algo conecta con más de 4 lados, se puede llegar a pensamientos muy complejos. Y muchos verán esto y dirán, oh, esto es lo que utilizan en la taxonomía solar, pero empezó en la industria del petróleo, en el Mar del Norte, en los años 80. Un holandés llamado Ali de Geus intentaba conseguir que sus ingenieros pensaran en retos complejos que tienen que ver con la sostenibilidad del petróleo del Mar del Norte. Y dicho de forma sencilla, no habrá petróleo dentro de 35 años, a lo mejor. Tal vez deberíamos pensar en hacer otras cosas. Pero los ingenieros eran incapaces de pensar en eso. Solo podían pensar en perforar. Y cuando perforas en forma de hexágono. Y esto significa que no te pierdes ni gota. Así que utilizamos la misma metáfora para que pensaran de manera más compleja sobre lo que estaban haciendo. Y con lo que se acaba es que con conceptos como estos, conceptos centrales, con las dos ideas que se han anotado aquí, este eslabón conecta con el resto del trabajo que estás haciendo. O puedes tener 3 ideas realmente centrales, pero no hay pegamento para unirlas. Hay una idea por ahí, otra por aquí. Así que, ¿qué podemos hacer para enfocar, para que sea mayor que la suma de sus partes? Y luego están las ideas outliers. Y la pregunta es, ¿son interesantes o son totalmente irrelevantes y las debemos eliminar porque no merecen la pena? Y el hacer esto te da confianza en que estás eliminando una buena idea. Y también, si son interesantes, te estás perdiendo algo. Hay una enorme laguna que podrías rellenar. Podrías meter aquí una idea innovadora. Y alimentando todo esto está la investigación sobre la docencia y el aprendizaje. Rellenar estas lagunas tiene que ver con las habilidades de pensamiento crítico. Pero combinar lo que tenemos delante de las narices y combinarlo con esta forma de pensar significa que la gente en la Google Teaching Academy encontraron retos en los que nunca habían pensado.
Y después de 6 meses se licenciaron, y es una preciosa foto de familia. Cuando se gradúan después de estos 2 días, no acabado, les mentoramos o hicimos de mentores con ellos durante 6 meses después de esto para que pudieran las ideas en acciones. Y estaban súper optimistas cuando terminaron los 2 días. Decían, bueno, podemos cambiar cualquier cosa. Y lo podíamos haber dejado así, haberles dado una palmadita en la espalda y que se pongan a trabajar. Pero mañana hablaré de cómo se ponen las cosas en acción, cómo se implantan. Pero quería hablar de cosas para los profesores que tal vez no inventen cosas nuevas, pero que oyen cosas en congresos como este que se pueden hacer en el aula. Pero realmente quieres que lo haga el profesor del aula de al lado y no han estado aquí, o han decidido no venir, o han ido a otra sesión. Y por lo tanto, ellos están entusiasmados con lo que han oído y no están entusiasmados con lo que has oído tú. Y hemos descubierto que no es solo la academia de Google. Muchas veces la provocación viene de fuera. Uno de mis trabajos favoritos ha sido con la escuela americana en Japón, un proyecto que surgió del desastre tras el terremoto. Ed Ladd, el director de la escuela, estuvo en sus campos de deportes durante el terremoto con los alumnos delante y estaba viendo cómo se les iban acercando los campos de juego. Y en las siguientes semanas perdieron a muchísimos alumnos porque sus familias dijeron, esto es un sitio peligroso, ya no vamos a vivir aquí, vamos a ir a Hong Kong, vamos a ir a Australia, cualquier sitio menos este. Y se dieron cuenta de que esta provocación necesitaba una respuesta, tenían que hacer algo diferente. Y la pregunta es, ¿qué estás intentando rascar? ¿Qué es lo que te pica? ¿Hay una verdadera pregunta que estás intentando contestar o es simplemente marketing y quieres hacer algo en la superficie? Pero la respuesta era bastante profunda. El problema de esta escuela y de otras muchas escuelas es que generalmente trabajan con planes y el plan anual siempre tiene que ver con esos pupitres. Estamos ayudando a rediseñar un campus escolar en Shanghai y el arquitecto está obsesionado. Bueno, no obsesionado. Es normal que los arquitectos hagan la pregunta, ¿cómo tomamos el ambiente de aprendizaje para que funcione también para los exámenes? Y no podía creer la cantidad de tiempo que estaban perdiendo con este tema. Así que hice un análisis y en esta escuela hay muchos exámenes. El 0,3% del tiempo lo dedican a hacer exámenes. Así que, ¿por qué dedicar el plan anual al 0,3% del trabajo? Y los planes quinquenales tampoco son mucho mejores. El plan estalinista de 5 años. Si intentas ver en una bola de cristal lo que va a pasar dentro de 5 años, todo está al revés. Y la escuela americana de Japón en el 2011, esto es lo que dijeron que querían intentar conseguir. Querían ofrecer más que grandes notas. También querían ofrecer una manera en que los alumnos pensaran sobre su pensamiento. Querían ofrecer un pensamiento de diseño de primer nivel mundial. Y esto produjo una reacción en cadena de eventos que pasa a cualquiera cuando lleva una nueva idea al aula e intentas conseguir que otra persona lo haga contigo. Y son estas 3 cosas. Nos vamos a encontrar con contradicciones, tensiones y sorpresas. Queremos las sorpresas, pero después de 5 años de intentarlo, yo creo que no consigues las sorpresas, salvo que haya contradicciones, resuelvas las tensiones y entonces puedes llegar a las sorpresas. Así que empecemos por las contradicciones. Me encanta esto, me encanta Italia. Vamos todos los años y nunca he encontrado la Piazzale Roma. Y la otra es tutti las direcciones. Tenéis esto en España también, en realidad, y en Francia también. Todas las direcciones. Y luego debajo, y apuntando en otra dirección, otras direcciones. Así que todas las direcciones, otras direcciones. Y estás dando 6 vueltas a la rotonda
con un debate existencial sobre si vas a otros sitios o a todas partes. Así que contradicciones. La contradicción número 1, ya la he oído hoy en realidad. Y no pretendo criticar a mis pares, porque yo también veo estas cosas. Pero cuando alguien me dice, la investigación dice, mi mente se pone en azul, como un ordenador de Microsoft que se ha recalentado. Cuando me dicen la investigación dice, yo me desconecto. Porque si eres profesor en un aula, la investigación no te dice cómo tratar con Jaime. Siempre se llaman Jaime, ¿verdad? En Escocia es James o Kellyanne. Así que tenemos Jaime. ¿Cómo se llama la niña en España? La niña española. La niña. María. Así que tenemos Kellyanne en Escocia, María en España y luego Jaime y James. Lo que no te dice la investigación es cómo tratar eso. Así que uno de los mayores retos cuando la gente dice vamos a utilizar lo que sabemos, basemos nuestra docencia y aprendizaje en lo que sabemos que funciona. Vamos a comprar todos los libros escritos por John Hattie y nos lo vamos a comer para desayunar, comer y cenar. O cosas de Dylan Williams, que nos encanta. Vamos a reducir Dylan Williams a 5 cosas que queremos que recuerden y entonces los alumnos podrán compartir criterios de éxito. Bueno, voy a volver a alguna metáfora musical. Esto es lo que pasa cuando no sabes o cuando no usas lo que sabes. Si no usas la investigación, si no piensas en la investigación que estás oyendo, te encuentras con todo tipo de problemas. What is the dynamic? What is the dynamic? Piano. Ah. What is the dynamic there? It's still the same. It's pianissimo. Everything here. So why do you play more? Because I like it. I'm very sorry. With all due respect, it's not good enough. If you had said to me, I play it louder, although it's not written, because there is a diminished ninth which has to be resolved, I would have said, chapeau. I may not agree, but you have thought of a good reason to say, because I like it. No, That's not there's, good enough. of course, It's I all can not good enough. So let's erase that I don't like it. I like it. Let's erase that and let's start again. Why do you play louder? So, how would you like Baron? ¿Os gustaría Barenboim como profesor? Sería una clase interesante. Pero tiene razón, ¿verdad? Trabajamos con muchos profesores que han hecho cosas durante años porque a ellos les funciona. Es lo mismo que decir porque me gusta. No vale. Tenemos más investigación que podemos utilizar en más formatos que nunca, incluso más que hace 5 años. Por lo tanto, para mí, que un educador no empiece a intentar entender por qué hacemos lo que hacemos, no vale. Así que tenemos que hacer más, y yo soy el primero en reconocerlo. Pero usar lo que sabemos o lo que se sabe sobre el aprendizaje es enormemente problemático. Sugata Mitra tiene este proyecto The Hole in the Wall, agujero en la pared, cabinas de ordenadores en Bangladesh, Pakistán, en la calle. Y lo que encontró es que cuando pones juegos en inglés basados en Internet, estos jóvenes que nunca han hablado inglés y que no conocen los conceptos científicos, no los conocen en profundidad, son capaces de explicarlo increíblemente bien. Y la conclusión a que llegó Regata y que entienden muchos profesores también le hizo uno de los ponentes más impopulares en algunos países. No necesitamos profesores. Cuando los alumnos son capaces de aprender así, necesitamos profesores. Y en lugar de pensar en eso y testarlo en acción, muchos profesores lo han rechazado, y en Inglaterra en particular. Hay casi un fervor de derechas
para asegurar que los alumnos aprendan las fechas de todos los reyes y reinas de Inglaterra desde los tiempos más remotos, aunque desde el año 1700 todos son escoceses. Pero bueno, esta es mi hija, Katrina. Hace unos años, ahora ya tiene casi 8 años, acabábamos de comprar un coche nuevo y era la primera vez. Bueno, cuando ella nació cambiamos de casa, nos deshicimos del CD, nos convertimos en una casa digital con streaming musical en todas partes. Y sin el CD podíamos escuchar la mayoría de la música, pero algunas bandas no puedes escuchar. Si eres fan de Taylor Swift, tienes que comprar la música. Si eres fan de Beatles, tienes que comprar los CDs. Y cuando compramos el coche venía con un reproductor de CD y dije, bien, podemos escuchar los Beatles. Y puse el álbum rojo y esto es lo que pasó. Right. What's magical about this? Lo que tiene de mágico es que Katrina conocía la letra de la canción sin haberla oído nunca antes, nunca. Sin embargo, su madre, mientras estaba embarazada y estaba pintando la casa antigua para venderla, escuchaba este CD en bucle constantemente. Y este es el momento que me hizo a mí pensar que a lo mejor Cegata tiene razón. Tal vez los medios nos pueden enseñar mucho más que un profesor a veces. Y como profesor de idiomas, yo apenas recuerdo las letras de ninguna canción, y menos enseñarla a los alumnos. Y sin embargo, aquí había una niña de 3 años que se la sabía. Y en una escuela grande, como la Escuela Americana de Japón, es una escuela privada, así que los padres pagan bastante dinero para conseguir una educación estupenda para su hijo. Y una de las cosas que muchas veces esperan los padres son deberes. Es casi la actitud, bueno, lo he pagado, lo quiero. Y si el niño no tiene deberes, hay quejas. En mi casa, si tiene demasiados deberes, nos quejamos. Así que repasamos la investigación, repasamos lo que sabemos. ¿Y qué sabemos sobre la mayoría de los deberes en escuelas de primaria? Sabemos que la mayoría de los deberes en primaria se preprograman un año antes. Saben exactamente qué deberes se dan en cada momento del año. Y no necesariamente contribuye al aprendizaje. Así que Tracy, en Nueva Zelanda, decidió enseñar de otra manera en clase y no dar deberes, aparte de un poco de lectura. Y esto es lo que descubrió. A ninguno les gustan los deberes y no le damos deberes, salvo que 20 minutos de lectura por la noche y un poco de revisión de matemáticas y ya está. Así que 10, 15, 25 minutos máximo de deberes. Y los niños llegan a casa, empiezan a investigar. Y vienen, quiero enseñarte este vídeo, he encontrado esto. Mamá y yo estábamos hablando durante la cena anoche y mi padre me contaba que cuando él era niño y tenemos esta enorme cantidad de información que se dispersa por toda la comunidad y los niños lo comentan y empiezan a hacer investigación por su cuenta. No se lo pedimos, no se lo solicitamos, simplemente lo hacen. Así que para mí el beneficio de este tipo de aprendizaje está en que cumples las expectativas de las que eres responsable, pero el aprendizaje es mucho más rico para los niños y es más amplio y más personal. Y para mí son resultados estupendos. En lugar de aprender por pedazos, en lugar de esta diferenciación dentro de la clase en función de la capacidad de cada alumno y unos deberes preplanificados, desarrolló proyectos con enormes provocaciones que estaban muy cerca del desarrollo proximal de los alumnos, en algunos casos más allá, y no les pidió que hicieran deberes. Y el resultado neto fue que hacían deberes.
Así que esto es una contradicción para muchos educadores. Piensan, si no les pido que lo hagan, si no les digo que lo hagan, si no lo escriben en el diario de los deberes, si no lo ven los padres, entonces no sirve para nada. Pero la investigación nos dice que lo que piensas que es verdad, yo lo voy a contradecir. Y cuando te encuentras con estas contradicciones y empiezas a hacer lo que hace Tracy, que es, bueno, voy a comprobar esta contradicción, te encuentras con tensiones. Y las tensiones muchas veces tienen que ver con otras personas. Otras personas te llevan las tensiones a ti. Tú no te creas tus propias tensiones. Y en el caso del feedback, nadie aquí diría que dar feedback sea malo entre alumnos, de profesor a alumno. Pero os puedo asegurar que en mi trabajo de día yo me encuentro con profesores todos los días que me dicen no tengo tiempo para hacer feedback entre pares y no tengo tiempo para hacer todo el feedback que debería hacer. Es más fácil que les dé una nota y un consejo sobre lo que quieren hacer para mejorar su pensamiento. Y lo que hago es utilizar el vídeo sobre la mariposa de Austin. Lo podéis encontrar en YouTube. Austin tenía que dibujar un modelo científico de una mariposa que había visto. Y la primera versión es un dibujo de un 5 de años de una mariposa. Y si mi hija me diera esta mariposa, estaría encantado. Le diría, ¡ah, qué bonito! Parece una mariposa. Pero no le diría, mira, siéntate, esto lo vamos a trabajar, lo vamos a pensar. Pero esto es exactamente lo que sucedió en la clase de Austin. Habían grupos de crítica, así que lo critican. Primero, la forma de las alas, que están mal, así que cambian la forma de las alas. Empiezan a parecer tal vez un poco más a la versión científica de la mariposa. Pero al tercer intento algo ha fallado. El feedback sobre las alas se ha olvidado porque se ha centrado en hacer bien la parte de abajo. Y aquí es donde se expresa la tensión de la mayoría de los profesores. Dices, Ewan, nos has dicho que hagamos todo este prototipado y feedback. Es una tontería. Mira la calidad del trabajo del alumno. Porque si somos sinceros, esto no es tan bueno como la primera mariposa. Si te dan esto, como madre o padre, estás contento. Si te dan esto, empiezas a preocuparte por tu hijo. Un momento, los hijos de los demás saben dibujar mariposas. ¿Qué le pasa al mío? Y aquí es donde literalmente tenemos que hacer coaching con los profesores todos los días y preguntarles, ¿habéis hecho la cuarta ronda, la quinta ronda, la sexta ronda de feedback? Y dicen, pero la cosa está empeorando. ¿Lo habéis hecho? Sí, pues hazlo otra vez mañana. Y esta tensión lo llamamos conflicto creativo, la capacidad de pelearse y llevarlo hasta el final. Y entonces pasa esto. Ese momento cuando las cosas funcionan y al final el niño es capaz de dibujar una mariposa que te parece que lo ha dibujado su profesora de primaria. Y para nosotros el tema no consiste en no tener tiempo para desarrollar la última versión, sino producir el resultado final desde cuando empiezas a pensar en ello. Y al prototipar, solo tienes que producir lo mínimo que te permita obtener algún tipo de feedback de alguien para mejorar. Lo mínimo. La inversión emocional mínima que puedes dedicar a la idea, la cantidad mínima de tiempo o dinero y, por supuesto, la fidelidad con esa idea va a ser baja porque lo estás haciendo con un post-it, lo estás haciendo de una manera muy rudimentaria y no dedicas más tiempo hasta que llegas a ese momento mágico, el cuarto borrador, cuando sabes que es probable que tengas éxito. Y esto está muy investigado en la industria creativa. Así es como funcionan las industrias creativas. Y lo hacen utilizando mecanismos muy visibles de feedback. Si estás en una startup tecnológica, muchas veces en una pantalla de televisión y puedes ver el feedback de los usuarios en tiempo real.
utilizas Google Data para saber si esa página funciona o si esta otra página funciona mejor. Así que siempre hay feedback y nunca realizas enormes innovaciones. Siempre haces pequeños cambios y ajustes sobre la marcha. ¿Cómo haces que ese feedback sea visible en un aula? En Brisbane pedimos a los profesores que crearan la pared de feedback más verde y más fluorescente. Y cuando tienes una pared de feedback fluorescente, los alumnos empiezan a exigirlo. Todavía no hemos hecho de tiempo feedback y aquí los alumnos ponen su pregunta de ¿y qué? A quién le importa, y los demás contribuyen sus ideas, sus preguntas, sus propios conocimientos, y cada día quitan lo que quieren y desarrollan su proyecto. Al día siguiente pegan el siguiente reto, etcétera, etcétera. Esto lo hemos visto funcionar en la escuela primaria de Rossendale de manera electrónica. Han tenido un momento de aprendizaje, lo han capturado con Evernote, una pequeña fotografía o vídeo, y solo tienen que contestar a estas 3 preguntas. ¿Dónde he estado en mi aprendizaje? ¿Dónde estoy ahora? ¿Y a dónde voy? Y se contesta a estas 3 preguntas en texto o en voz, en vídeo, como quieran. Hemos visto a profesores en la escuela americana de Japón para dedicar una semana a hacer que los alumnos entiendan los criterios de éxito. Y dicen muchas veces que es la primera vez que los alumnos han entendido qué son los criterios de éxito. Y cuando aplicas una investigación que contradice tu práctica actual, y hay que decir que cuando intentas utilizar una práctica nueva que traduce la manera en que tu escuela siempre has hecho las cosas, te vas a encontrar con tensiones, y como Austin y esa mariposa, tienes que perseverar si vas a llegar a encontrarte con alguna sorpresa. Y quiero pasar de nuevo a las sorpresas en la música para terminar. Y no todas las sorpresas son buenas. Hemos tenido muchos ejemplos donde los profesores perseveran y sale una porquería, fracasa, no es demasiado bueno. Y han desperdiciado quién sabe cuántas noches intentándolo y simplemente no ha funcionado. Y siempre que entiendas por qué no ha funcionado, está bien. Pero algunas veces tienes que parar antes, tienes que prototipar pronto para poder matar lo que estás haciendo. Y en este caso se trata de cuando matas una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Gothenburg. Don't answer. No contestes. ¿Os lo podéis imaginar? Cuando se interrumpe el concierto, ¿cuándo decides parar? ¿Por tu concentración o por el público? No, a veces es demasiado. Si estás en un gran momento y está tocando la orquesta y oyes en la distancia algo, sigues. Pero si la música llega a este momento donde cada vez hay más silencio y más magia y luego empieza a sonar esto y claro, no para, entonces digo, no. No, la gente se tiene que dar cuenta de que la música es algo totalmente diferente, sin molestias y sin pensar, tengo que contestar que esto es importante. Y a veces la actitud es horrible. Y algunas veces mi mujer se tiene que salir. Porque si no hay concentración, lo mata todo. Este es el raro momento donde nuestra mente se puede enfocar en una sola cosa. Y preparamos todo esto. Y es lo menos que se puede hacer, escuchar. Estar ahí en silencio. Me parece algo realmente importante. Esta lección de la mariposa de Austin muchas veces se pierde, porque centrarte en una sola cosa y llevarlo hasta el final es muy importante. No hay que perderlo de vista. Y como en este caso, pasó una vez, le pidió que lo apagara,
ahora está pasando por segunda vez durante la misma actuación. ¿Os lo podéis imaginar? Y la razón por la que esta es una gran lección es porque en este momento continuó. ¿Y qué sucede cuando tomas algo de ICOT y no funciona la primera vez, la segunda vez, la 10ª vez? ¿Por cuántos prototipos puedes pasar antes de decir esta es una muy mala idea, no funciona? Y tal vez hablar con alguien en la comunidad y preguntar, ¿esto te ha funcionado a ti? Y por eso quería que os sentarais con personas que no conocíais, porque espero que intercambiéis direcciones de email o de Twitter y decir, bueno, yo voy a probar algo, pruébalo tú también y hablamos en Navidad y a ver si nos ha funcionado alguno de los dos. Pero las sorpresas, si estás enfocado, puedes hacer algo mágico con algo malo. Este es Lukas Schmidt en Eslovaquia. It is good, isn't it? I just love... Es bueno, ¿verdad? Y luego sonríe, como diciendo, bueno, ha estado bastante bien. Y lo que Lucas ha hecho aquí es enfocarse. Está diciendo, mira, he empezado y voy a terminar. Y sigue. Teníamos un profesor en la escuela americana, una profesora de arte, y la contradicción que le encantaba era la investigación de 35 años que indica que dar notas o clasificar a los alumnos no hace avanzar el aprendizaje. Lo único que avanza el aprendizaje es el feedback, los comentarios. Y esto le encantaba. Decía, no es raro, tenemos 35 años de investigación que nos lo indica y decidimos no escuchar. Así que ella lo llevó a cabo en su propia aula y consiguió que se uniera el departamento de arte. Y la sorpresa que tuvo es esto que es precioso. Y fijaros en lo que pasa cuando trabajas tus tensiones. Hoy me ha venido un niño. Me dijo, me he dado cuenta de que este manual, este librillo, dice que el año que viene el arte va a ser solo aprobado o suspenso. Y esto es maravilloso. Y le dije, ¿por qué? Porque entonces puedo correr riesgos y puedo probar cosas que no probaría si pensara que me podía ir mal. Y vemos la sorpresa en su cara. La investigación dice que pasa, pero cuando es capaz de llevárselo a los demás, es capaz de incluir en el manual del departamento, no se os va a dar nota. Así que no es una isla de excelencia que está trabajando en este mar de notas. Ella tiene influencia y está produciendo mejores prácticas como consecuencia. Y quería terminar tomando algo más del marketing de productos. Y es de Seth Godin. Él habla mucho. Si lo empiezas, expídelo. No empieces nada si no tienes la intención de expedir el producto. Pero ¿qué pasa si el producto es malo? Bueno, dice, lo prototipo y puedes encontrar que el producto es malo muy rápidamente. Y puedes saber que lo que estás haciendo está mal muy rápidamente a través del feedback que recibes. Por lo tanto, la clave está en dejar de poner los patos en fila, como dice él. Dejar de poner los patos en fila hasta que estás preparado y utiliza el pato que tienes delante. Crea algo con él. Y encontramos las contradicciones en el qué.
Hoy se han presentado muchas ideas y tienen que ver con qué vas a hacer. Las tensiones vienen cuando intentas aplicarlo, como intentas saber cómo vas a aplicar la idea que has oído, que puedes poner en acción. Y las sorpresas son mucho más que simplemente leer los libros adecuados e ir a las conferencias adecuadas. Las sorpresas solo llegan a aquellos que trabajan el qué y cuestionan por qué han hecho las cosas de la manera que siempre lo han hecho. Para mí, esta es la clave del éxito. Y si os dejara con 3 mensajes, serían estos 3. Entiende tu por qué haces lo que estás haciendo. Las grandes mejoras suceden cuando aprovechas lo que ya haces bien y aprende de tus fracasos, de tus primeros intentos de aprendizaje. Y con eso son las 6:03, que estoy seguro que en España significa algo agradable. Os deseo lo mejor. Espero que me sigáis online en Twitter, en Facebook, para compartir cómo solucionáis vuestras tensiones. Y luego a las 20:17 me encantaría oír algunos de esas sorpresas en ICOT 2017. Muchas gracias. Thank you.